Buenos días a todos, muy bienvenidos. Qué gusto que da veros, la verdad es que sí, ¿eh? Qué alegría veros de nuevo y poder reunirnos, poder adorar a Dios juntos, poder darle la gloria y la honra, la alabanza a Él, porque Él es digno de alabar, Él es digno de toda nuestra alabanza, de nuestra adoración. Qué bueno que Él es fiel, Él es bueno, Él es para siempre su misericordia. He orado, Señor, danos tu palabra, háblanos tú. Cuando Él enseñó a sus discípulos, cuando Jesús enseñó a sus discípulos a orar, una de las cosas que les dijo es: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Les enseñó a pedir al Padre. Y cuando Él fue tentado en el desierto por el diablo y le dijo: si tú eres el Hijo de Dios, dile a estas piedras que se conviertan en pan. Él le dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, comparando el pan con las palabras de Dios, porque realmente la palabra de Dios es el verdadero alimento. Así que, como hemos orado esta mañana, como yo he orado, Padre, danos el pan nuestro de cada día hoy, danos esta palabra poderosa que llene nuestras vidas, que llene nuestros corazones. Estamos dispuestos, Padre, para recibir este alimento en esta mañana. Háblanos tú conforme a tu voluntad, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues voy adelante con esta palabra que he titulado, a ver, espero que... diagnóstico, desgaste de cadera. Esta es la palabra que hoy quiero compartir con vosotros. No sé por qué será. Será porque me alude personalmente. Pero sabéis que el año pasado tenía dolor de rodilla y me dolía mucho la rodilla. Fui al médico al final y me hicieron pruebas, me hicieron radiografías, ecografías y todo esto. Y definitivamente me diagnosticaron desgaste de cadera, la cadera izquierda. Tengo ahí desgaste, el alojamiento de la cabeza del fémur está contra la pelvis, la cabeza del fémur está contra el alojamiento y bueno, no es que me duela demasiado, pero bueno, voy tolerándolo, pero me duele y nada, me han dicho que debería de operarme y ponerme una prótesis. Y bueno, pues esto me está haciendo mucho que pensar, me está haciendo orar, estoy pidiéndole al Señor que ponga su mano, estoy empezando a confiar en Él, quiero confiar en Él como mi sanador, como mi protector, como el que me cuida. Pero bueno, en todo esto pues hay un proceso y veo que de alguna manera Dios puede hablarme y quiere hablarme a través de las circunstancias que atravesamos en nuestras vidas. Y me llamó la atención porque esta semana me di cuenta de algo, que Jacob tuvo una situación similar, voy a decir similar, obviamente no es parecida, pero sí que terminó cojeando de la cadera. Entonces, la palabra que yo quiero compartir con vosotros se titula Diagnóstico, desgaste de cadera y trata un poco sobre la historia de Jacob. 20 años habían pasado desde que Jacob se había disfrazado de su hermano Esaú, se había puesto las ropas del hermano mayor, se había cubierto, porque él no tenía pelo, casi ni pelo ni nada, se había cubierto sus brazos y sus manos con los pieles de cabras y se había hecho pasar por su hermano Esaú delante de su padre Isaac. Su padre Isaac tenía degeneración macular seguramente y tampoco veía, le pasaba como a mi padre, pero incluso peor, no veía nada. Y entonces la única manera de identificar a sus hijos para poder bendecirlos era palparlos y olerlos. Y sabéis que Isaac sucumbe ante el engaño de Jacob y bendice a Jacob con la bendición de Esaú. 20 años habían pasado desde que esto había ocurrido, desde que Esaú engañó a su anciano padre, obteniendo su bendición, la bendición que estaba reservada para Esaú o que Isaac le quería dar a Esaú. 20 años desde que Esaú, por causa de esto, prometió matarle. Le prometió eterna venganza. Prometió decir, de hecho sabéis que Esaú lo que dijo es: vale, muy bien, me has engañado, pero llegará el día en que mi padre se muera y cuando mi padre se muera yo
te voy a matar también a ti. Voy a acabar con tu vida porque esto que me has hecho no se tiene que hacer, no se debe de hacer, y estaba súper molesto, enfadado y contrariado. Y 20 años habían pasado desde que Esaú juró, prometió vivir para matar a su hermano Jacob, y 20 años habían pasado desde que él entonces, cuando su madre Rebeca escuchó que su hijo Esaú quería matar a Jacob, y le mandó lejos, le mandó a casa de su hermano Labán en Ur de los Caldeos, en Mesopotamia, para que se fuera, pusiera tierra de por medio y evitar así que Esaú lo matara. 20 años pasaron desde que Jacob huyó de su casa. Esto está en Génesis capítulo 31, los versículos 17 y 18, que vamos a leer rápidamente, porque llegó el día, está un poco antes, pero llegó el día en que Jacob, después de estos 20 años, decidió ponerse en marcha de nuevo para volver a la casa de su padre. Y esto está en Génesis 31, 17 y 18. Entonces se levantó Jacob y subió sus hijos y sus mujeres sobre los camellos y puso en camino todo su ganado y todo cuanto había adquirido, el ganado de su ganancia que había obtenido en Padán Aram, que era donde había estado viviendo con su tío Labán, para volverse a Isaac, su padre, en la tierra de Canaán. 20 años habían pasado hasta que él toma esta decisión de volverse a la casa de su padre. No le había ido tan mal, porque se había ido sin nada y volvía con un montón de ganancias, con un montón de rebaños, con un montón de riquezas, y además volvía con una extensa familia. Él tenía 11 hijos cuando volvía de Padán Aram. No le había ido tan mal, pero tampoco le fue bien del todo. Formó una familia, ganó mucho dinero, se hizo rico, un montón de rebaños, ovejas, cabras, camellos, asnos, de todo, tenía de todo. Pero a costa de un duro precio que pagó, a costa de 20 duros años de su vida. 20 años de su vida le había costado, era el precio de conseguir todo esto. 20 años que vivió bajo la tiranía de su tío Labán. Su tío Labán demostró ser incluso más astuto, más liante, más marrullero, más complicado que él mismo. Jacob, sabéis que era un poco liante, un poco marrullero, siempre se buscaba sus tretas, sus triquiñuelas, siempre buscaba su salida, su alternativa, siempre quería salirse con la suya. Pues su tío Labán llegó a ser la horma de su zapato. Fue incluso peor que él. El tío Labán lo trató duro. De hecho, durante esos 20 años lo estuvo engañando constantemente. 20 años que Jacob estuvo enfrentándose con la horma de su zapato. Y esto el propio Jacob lo resume en ese mismo capítulo de Génesis 31, los versículos 38, 39, 40 y 41, que los voy a leer rapidito. Dice, cuando se encuentra, porque él sale huyendo de la casa de su tío Labán con todo lo que tiene, con su familia, con sus ganados, con todo. Y entonces Labán se mosquea y lo persigue y le dice qué es lo que está haciendo. Entonces él le dice a Labán, versículo 38, estos 20 años, versículo 38, he estado contigo, tus ovejas y tus cabras nunca abortaron, ni yo comí carnero de tus ovejas, nunca te traje lo arrebatado por las fieras, yo pagaba el daño. Lo hurtado así de día como de noche, a mí me lo cobrabas. De día me consumía el calor y de noche la helada, y el sueño huía de mis ojos. Y les dice, así he estado 20 años en tu casa, 14 años te serví por tus 2 hijas y 6 años por tu ganado, y has cambiado mi salario 10 veces. O sea, Labán le dio por todos los lados. Lo engañó continuamente, le cambió el sueldo un montón de veces. Lo único que quería Labán realmente era sacarle todo el jugo posible. Labán hubiera sido un buen patrón explotador. O sea, Labán de hecho le apretó, hasta que ya Jacob dijo, esto es insoportable.
y 20 años pasaron. Dijo, me voy a la casa de mi padre. Me acordaba del hijo pródigo. Cuando estaba pensando en esto, me acordaba de la parábola del hijo pródigo. De alguna manera, Esaú también fue un poco pródigo, ¿no? También se marchó, no hizo las cosas bien, salió huyendo, suplantó a su hermano, engañó a su padre, salió huyendo. Tenía la palabra de Dios de que Dios le iba a dar bendición. Y no supo dejar que fuera Dios el que hiciera las cosas en su vida, sino que él metió la mano y dijo, yo voy a hacerlo a mi manera, no voy a dejar que Dios dirija mis pasos, voy a hacerlo yo como a mí me gusta. Y se salió huyendo y ya os digo, 20 años difíciles, de dificultad, de dolor, donde él lo pasó mal, aunque al final también le fue bien, medianamente bien. Ese sabor agridulce, ¿no? Cuando las cosas dices, mi vida está bien, pero llevo un peso, voy arrastrando unas circunstancias, voy arrastrando un dolor, tengo esa cosica, como decimos aquí en mi pueblo, tengo esa cosica, ¿de acuerdo? Sabéis de lo que estoy hablando, ¿verdad? Sabemos de lo que me expreso, ¿no? Lo primero que yo quiero hoy compartir, y lo primero que el Señor creo que ponía en mi corazón es, no puedes vivir constantemente huyendo de ti mismo. No puedes vivir constantemente huyendo de ti mismo, porque siempre va a llegar un momento en el que tú te vas a tener que enfrentar con tu propia realidad. Tú y yo no podemos vivir huyendo de nosotros mismos, de nuestro pasado, de nuestros errores, de nuestros pecados. Va a llegar un momento en el que nos vamos a tener que enfrentar con nuestra realidad. No es sostenible seguir viviendo una vida, digámoslo así, tangencial, sino que va a llegar el momento, y es la hora y es el momento, de volver al centro, de centrarnos. Es el tiempo de entrar de lleno en nuestras vidas. Es el tiempo y es el momento en que tú y yo tenemos que entrar de lleno en nuestras vidas. Tú tienes que entrar en tu vida. Y yo tengo que entrar en mi vida. Jacob se cansó de estar viviendo tangencialmente, de estar viviendo en las afueras de lo que él sabía que Dios tenía para él, y decidió volver al centro, regresar a la casa de su padre, regresar a donde Dios lo había puesto, regresar donde Dios tenía preparada la bendición para él, regresar con Isaac, su padre. No podemos vivir constantemente huyendo de nosotros mismos. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué voy a hacer yo? Jacob sí que en cierta medida le iba bien, pero se estaba muriendo por dentro. ¿Vivirás muriendo? ¿Vivirás huyendo? ¿Vivirás sin vivir? Esto era lo que le pasaba a Jacob. ¿Seguirás así por más tiempo? ¿Seguiremos así por más tiempo? ¿O decidirás que ya está bien y que ha llegado la hora y el momento de empezar a respirar? Ya está bien. Jacob dijo, ya no lo soporto más. Este Labán es mi peor pesadilla. Sí que he conseguido familia, sí que he conseguido riqueza, sí, pero es mi peor pesadilla. Me está amargando la existencia. Y vamos adelante con lo que quiero compartir. Génesis capítulo 32. Es donde se desarrolla toda la historia de este diagnóstico. Cadera dislocada o desgaste de cadera. En el caso de Jacob fue cadera dislocada. Jacob siguió su camino, versículo 1, y le salieron al encuentro ángeles de Dios. Cuando él decidió dar los pasos en la dirección correcta, le salieron al encuentro ángeles de Dios. Es decir, de alguna manera Dios le confirmó, estoy contigo, esto es lo correcto. Estás dando los pasos en la dirección adecuada. Qué bueno es cuando Dios nos dice, adelante muchacho, lo estás haciendo bien. Sigue adelante, estoy contigo, estás en el sitio correcto. Y dijo Jacob cuando los vio, campamento de Dios es este. Y llamó el nombre de aquel lugar Mahanaim, que significa dos campamentos, porque dijo, aquí está mi campamento y el campamento de Dios.
Y envió Jacob mensajeros delante de sí a Esaú su hermano, a la tierra de Seir, campo de Edom, porque él tenía esa cuenta pendiente. Él se fue huyendo de su hermano, pero ahora, para escapar de Labán, que era morir viviendo o vivir muriendo, tenía que volver a la casa de su padre, pero para volver a la casa de su padre tenía que enfrentar la situación con su hermano Esaú, al que había suplantado, al que había engañado y del que se había aprovechado. Y tenía que decir, ostras, tengo cuentas pendientes, tengo que solucionarlas, tengo que dar la cara. Él sabía que había algo que tenía que arreglar. Aquí tengo que arreglar algo. Aquí hay algo que... Tengo un asunto pendiente y tengo que solucionarlo. Entonces, a pesar de que estaba siendo certificado por Dios, con esa visión de ángeles, que estaba en el camino correcto, él dice, todavía, a pesar de que sé que Dios me respalda, tengo que dar la cara delante de Esaú. Y entonces dice que envió Jacob mensajeros, versículo 3, delante de sí a Esaú su hermano, a la tierra de Seir, campo de Edom, y les mandó diciendo, así diréis a mi señor Esaú, así dice tu siervo Jacob, con Labán he morado y me he detenido hasta ahora. Y tengo vacas, asnos, ovejas y siervos y siervas, y envío de decirlo a mi señor, para hallar gracia en tus ojos. Y esto es el mensaje que Jacob le mandó a Esaú, mandó a decir. Y los mensajeros, versículo 6, volvieron a Jacob diciendo, vinimos a tu hermano Esaú. Y Jacob diría, bueno, menos mal. Y le dijeron, y él también viene a recibirte. Qué bien, ¿no? Pero le dice, y 400 hombres con él. Y entonces Jacob empezó a pensar, yo pienso que pensaría, porque no lo dice la Biblia, ¿por qué no viene él solo? ¿O por qué no viene con 2 o 3? ¿Por qué se trae a 400 hombres con él? Y empezó a maquinar, y como Jacob no era de maquinar ni nada, no le daba vueltecica a la cabeza el tío, empezó, y entonces, versículo 7 nos dice lo que pasó en el corazón de Jacob. Entonces Jacob tuvo gran temor y se angustió. Ahora, Jacob, yo te preguntaría algo. ¿No estaba Dios contigo? ¿No sabías que es Dios el que te dijo que volvieras a la casa de Isaac, a tu tierra? ¿No has visto los campamentos de ángeles que están contigo? ¿Por qué te angustias y te llenas de gran temor? Jacob tuvo gran temor y se angustió. Y entonces empezó de nuevo con sus tretas, con sus ardides, con sus estrategias, con su sabiduría humana. Empezó de nuevo a andar en la carne, andar en su propia inteligencia. Y distribuyó el pueblo que tenía consigo, y las ovejas y las vacas y los camellos, en 2 campamentos. Él dijo, bueno, vamos a ver porque él dedujo que Esaú venía para matarlo, con 400 hombres para terminar con él, que es lo que él había prometido. Y es por la razón que él se fue huyendo. Y entonces dijo, nada, Esaú viene a por mí, entonces vamos a dividir esto en 2, con la intención, y dijo, si viene Esaú, versículo 8, contra un campamento y lo ataca, el otro campamento escapará. Con la intención de dividir los campamentos y de que la mitad, por lo menos, se pudiera salvar. Y dijo Jacob, y ahí Jacob ya se volvió de nuevo a Dios y se puso a orar. Dios de mi padre Abraham y Dios de mi padre Isaac, Jehová que me dijiste, fijaros, Dios le había hablado y le había dicho, vuélvete a tu tierra y a tu parentela y yo te haré bien. O sea, él tenía la palabra de Dios. O sea, qué malo es cuando tenemos una palabra de Dios y actuamos en base a la palabra de Dios y dejamos que cualquier circunstancia se apodere de nosotros, llenándonos de temor o angustiándonos. ¿Tienes la palabra de Dios del lo que Dios te ha concedido?
pues confía en el Señor y tira para adelante. No dudes, no temas, no te angusties. Porque lo que te está sucediendo, las circunstancias que estás viviendo, lo que aparentemente va a suceder, y es que Esaú va a venir con 400 a matarte, no va a ocurrir. Porque Dios le había dicho, vuélvete a tu tierra y a tu parentela y yo te haré bien. Y si yo te voy a hacer bien, ¿quién te va a hacer mal? Y si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Amén? ¿Sí o no? Amén. Menor soy que todas las misericordias y que toda la verdad que has usado para con tu siervo. Pues con mi cayado pasé este Jordán y ahora estoy sobre 2 campamentos. Porque los había hecho en 2. Y ahora tengo muchísimo. No, me fui sin nada y ahora tú me has bendecido. Y ahora sigue orando, versículo 11. Líbrame ahora de la mano de mi hermano, de la mano de Esaú, porque le temo. Está orando con Dios, pero bueno, por lo menos está siendo honesto. Está diciéndole, tengo miedo de mi hermano. Le temo a mi hermano. Tengo miedo de lo que me está pasando. Tengo miedo de la situación que estoy atravesando. Pero aún así estoy intentando depender de ti. No venga acaso y me hiera la madre y con los hijos. Y tú has dicho, yo te haré bien y tu descendencia será como la arena del mar que no se puede contar por la multitud. Y él expresa y abre su corazón y se pone delante de Dios y dice, y durmió, versículo 13, allí aquella noche y tomó de lo que le vino a la mano un presente para su hermano Esaú. Es decir, a pesar de que puso la situación en las manos de Dios, él todavía siguió con sus maquinaciones, con sus estrategias, y ahora veréis que organizó para intentar conseguir que su hermano Esaú no lo matara. Dice, fijaros lo que hizo. Durmió allí aquella noche y tomó de lo que le vino a la mano un presente, un regalo para su hermano Esaú. 200 cabras y 20 machos cabríos, 200 ovejas y 20 carneros, 30 camellas paridas con sus crías, 40 vacas y 10 novillos, 20 asnas y 10 borricos. Y los entregó a sus siervos, fijaros, cada manada de por sí. Y dijo a sus siervos, pasad delante de mí y poned espacio entre manada y manada. Es decir, que primero mandó las cabras con los machos cabríos, una manada, para entregársela como regalo a Esaú. Luego las ovejas con los carneros. Luego las camellas. Luego las vacas. Luego los novillos. Luego las asnas y luego los borricos. O sea, imaginaros la comitiva, porque dijo... lo entregó a sus siervos cada manada de por sí y dijo a sus siervos, pasad delante de mí y poned espacio entre manada y manada. Y mandó al primero diciendo, si Esaú mi hermano te encontrare y te preguntare diciendo, ¿de quién eres y a dónde vas? ¿Y para quién es esto que llevas delante de ti? Entonces dirás, es un presente de tu siervo Jacob que envía a mi señor Esaú, y he aquí también él viene tras nosotros. Mandó también al segundo y al tercero y a todos los que iban tras aquellas manadas diciendo, conforme a esto hablaréis a Esaú cuando le hallareis. Y diréis también, he aquí tu siervo Jacob viene tras nosotros. Porque Jacob dijo, pensó, actuó así porque él entendió que podía conseguir esto. Apaciguaré su ira con el presente que va delante de mí y después veré su rostro. Quizá le seré acepto. Es decir, Jacob pensó, tengo la cartillica muy sucia, voy a ver si con todo esto consigo que Esaú se calme un poquito. Voy a mandarle cosas buenas, buenos regalos, y fijaros, uno detrás de otro. Quizá le seré acepto. Pasó pues el presente delante de él, y él durmió aquella noche en el campamento. Cosas interesantes. A pesar de la visión de los ángeles, el solo pensamiento de que Esaú venía hacia él con 400 hombres le hizo llenarse de gran temor y de angustia. Y fue suficiente para que el Jacob de siempre apareciese de nuevo. ¿Qué tiene que suceder en nuestras vidas a pesar de lo que Dios nos está diciendo? A pesar de lo que Dios nos ha dicho? A pesar de todo lo que Dios ha hecho a nuestro favor, ¿qué tiene que pasar en nuestras vidas para que de nuevo
el ángel de siempre aparezca de nuevo. El Víctor de siempre, el Rubén de siempre, el Paco, la Belén de siempre. ¿Qué tiene que suceder en nuestras vidas para que el Jacob de siempre aparezca de nuevo? ¿Qué pasa con ese viejo hombre que tenía que estar muerto y está siempre reviviendo en nosotros? Y para que ese viejo hombre volviese de nuevo a sus tretas, a sus trapicheos, a sus estrategias, a sus maquinaciones. ¿Dónde estaba su confianza en su Dios? ¿Dónde estaba su confianza en Dios? ¿Dónde está nuestra confianza en Dios? Fijaros que a pesar de la oración que él hace sinceramente delante de Dios, a pesar de recordar las promesas de Dios, siguió con sus planes porque el temor, las emociones lo estaban dominando. ¿Por qué dejamos que nuestros pensamientos dominen nuestras emociones y nuestras emociones dominen nuestra vida? ¿Por qué no dejamos que nuestros pensamientos sean dominados por las palabras que Dios nos ha dado? Y entonces esas palabras dominen nuestra manera de pensar y nuestros pensamientos dominen nuestras emociones y así dominemos nuestra vida. ¿Por qué no lo hacemos al revés? Jacob hacía esto. Dejó que sus emociones dominaran sus pensamientos. Y de nuevo volvió a ser el mismo de siempre. Y siguió con sus planes para tratar de apaciguar la ira de su hermano. Se dejó guiar por sus emociones. Claramente dejó y reconoció que el temor de su hermano lo dominara. ¿Qué es lo que tú y yo dejamos que nos domine? ¿Qué es lo que tú y yo dejamos que nos domine? Fijaros que la enseñanza terriblemente clara de todo esto es que ni el tiempo ni la distancia consiguió alejar a Jacob de su pasado. Ni el tiempo ni la distancia conseguirán alejarnos a ti y a mí de nuestro pasado. Ni el tiempo ni la distancia nos alejan de nuestro pasado y podríamos decir incluso nos alejan de nuestro pecado. Hay asuntos que tú y yo sabemos que tenemos que resolver y ni el tiempo ni la distancia los van a resolver. Por eso Jacob estaba ahí. Si se hubiera quedado con Labán, mal. Si vuelve, mal. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Dios le dijo, vete, te voy a hacer bien. Confió lo suficiente, creyó lo suficiente para ponerse en marcha, pero aún así estuvo en marcha dudando de Dios, apoyándose en sí mismo de nuevo, apoyándose en su propia sabiduría, en su propia inteligencia, apoyándose en lo que él sabía hacer, en vez de apoyarse en Dios, en vez de abandonarse a Dios. Y versículo 22 en adelante. Y se levantó aquella noche y tomó sus 2 mujeres, Raquel y Lea, y sus 2 siervas, Bilha y Zilpa, y sus 11 hijos, y pasó el vado de Jaboc. Los tomó pues e hizo pasar el arroyo a ellos y a todo lo que tenía. Cogió y dijo, venga, que pasen todos delante. Él, la verdad es que la estrategia era terrible, o sea, pasa tú primero que a mí me da la risa. No sé si sabéis el chiste ese, ¿no? Que eran 2 que iban a robar y el primero, y estaba el otro esperándolo detrás de la casa y pasó el primer ladrón y empezaron ahí, ¿quién pasa? ¿Quién pasa? ¿No? Y pasa uno y el dueño que estaba detrás, ¡pum!, le sacude, le pega en los dientes y se sale para atrás. Y dice el otro, ¿qué pasa? Y dice, no, pasa tú primero, que a mí me da la risa. Que a mí me da la risa, pasa tú primero. Que estaba el otro con el garrote detrás. Y dice que a mí me da la risa. Jacob mandó a todos delante.
Y él se quedó el último, mandó primero los regalos, las manadas, las cabras, no sé qué, los campamentos, 2 campamentos, uno para que pudiera huir por si acaso y el otro no, y luego las mujeres y los hijos, y él dijo, las mujeres y los niños primero. y el valiente de Jacob dijo, venga, yo estoy aquí para lo que haga falta. Si veo que empieza a matarse a los primeros, salgo corriendo para atrás y me voy otra vez con Labán y que sea lo que Dios quiera. Los tomó pues, se hizo pasar el arroyo a ellos y a todo lo que tenía. Así se quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Imaginaros a Jacob fuerte luchando y de repente el varón vio que no podía con él. Y tocó en el sitio del encaje de su muslo y se le descoyuntó el muslo y Jacob ya empezó, ¡ay, que no puedo! Empezó a cojear. Se quedó sin fuerza, se quedó sin apoyos, no tenía el bastón, no tenía muletas. Y entonces cuando se descoyuntó el muslo de Jacob, mientras con él luchaba, se agarró, porque se caía, se agarró al hombre, porque el hombre le dice, déjame, porque raya el alba, se está haciendo de día ya. Y Jacob le respondió. Entonces es que Jacob le dice, no te dejaré si no me bendices. Porque se dio cuenta con quién estaba luchando. Cuando le descoyuntó el muslo, el tendón y se le descoyuntó la pierna, la cadera. Y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. Porque aquí Dios lo confrontó con quién era. ¿Quién eres? Soy Jacob. Soy el suplantador, soy el engañador. Soy el liante y el marrullero. Soy el que hace las cosas a su manera. Soy el que todo lo sabe. Soy mejor que nadie. Soy Jacob. Soy el que se sale siempre con la suya. Soy Jacob. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel. Y debería de ser que a partir de aquí en la Biblia, cada vez que se nombrara a Jacob, se le dijera Israel. Sin embargo, como Jacob era tan Jacob, si seguís leyendo toda la Biblia, veréis que en muchas ocasiones Jacob sigue siendo Jacob. Aunque cojea, porque si imagináis a Jacob, se nos ha perdido la imagen de Jacob. Cuando Jacob sigue adelante y se encuentra con Esaú, Jacob va cojeando. Cuando Jacob se va y está pasando hambre en Canaán, Jacob está cojeando. Cuando Jacob va a Egipto y se presenta delante de Faraón, Jacob está cojeando. Jacob cojea de ahí en adelante toda su vida. Y en muchos sitios se les llama Israel y en otros muchos sitios se les llama Jacob. De hecho, cuando Jacob delante de Faraón le dice, ¿qué edad tienes? Porque ya era mayor. Le dijo, son muchos los años, pero han sido malos. Han sido malos los años de mi vida, largos y malos. Es el resumen de la vida de Jacob, cuando Jacob le da cuentas a Faraón, cuando José está siendo gobernador de Egipto. Pero bueno, no nos adelantamos a la historia. Y llamó Jacob, perdón, me he adelantado, el versículo 28, y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces Jacob le preguntó y dijo, declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió, ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, que significa el rostro de Dios, porque dijo, vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Y cuando había pasado Peniel, le salió el sol y cojeaba de su cadera. Le salió el sol y cojeaba de su cadera. Diagnóstico, cadera dislocada o desgaste de cadera. Cojeaba de su cadera. Por esto no comen los hijos de Israel hasta hoy día del tendón que se contrajo, el cual está en el encaje del muslo, porque tocó a Jacob este sitio de su muslo en el tendón que se contrajo. Cosas interesantes.
Esta lucha duró aproximadamente 6 horas. 6 horas estuvo, no Jacob luchando con el varón. Dice la Escritura que el varón luchaba con Jacob. Así se quedó Jacob solo y luchó con él un varón. No es que Jacob luchara con el varón, es que el varón, y esto tiene importancia, ahora lo diré, ahora veréis por qué. 6 horas de lucha aproximadamente con Dios. 6 horas de lucha con Dios. Jacob estuvo luchando contra Dios 6 horas. El varón, Dios mismo, porque luego la Biblia dice que es el ángel y es una representación del Antiguo Testamento de Dios mismo, el ángel del Señor, que es una manifestación de Jesucristo en el Antiguo Testamento, estuvo luchando con Jacob. Siempre he visto yo esta historia, siempre la he visto, y esto que ha sido algo que me ha condicionado siempre hasta ahora, siempre he visto yo esta historia como un ejemplo de cómo nosotros, tú y yo, deberíamos de luchar y debemos de luchar por la bendición de Dios, por nuestra bendición. Siempre lo he visto así. Hay que luchar y no hay que soltar a Dios hasta que nos dé la bendición. Siempre he visto así esta historia, ¿de acuerdo? Pero con claridad he entendido otro mensaje de parte de Dios. Con claridad estoy completamente convencido de que Dios me ha hablado mostrándome un aspecto distinto y diferente, que es el que quiero transmitiros. Pregunta que me he hecho: ¿por qué Jacob salió de allí cojeando para siempre? Porque Jacob, cuando salió de allí, no se puso en la lista de espera para el que le hicieran un implante de cadera. No existían. Él tenía que cojear y cojearía de por vida. ¿Por qué salió de allí cojeando para siempre? Importantísimo. Porque Jacob necesitaba aprender a apoyarse únicamente en Dios. Dios le estaba diciendo: se ha terminado el tiempo en que andas por tu propia cuenta, en que te apoyas en ti mismo, en que te apoyas en lo que tú sabes, en que tú eres el que diriges o organizas, en que tú eres el que hace las estrategias. Se ha terminado el tiempo en el que tú sigues buscando tus rollitos para hacer lo que a ti te da la gana y para hacerlo como tú crees que es lo mejor. De aquí en adelante tú te apoyas en mí. Eso es lo que Jacob tenía que aprender. Por eso él salió de allí cojeando para siempre. Toda su vida se había apoyado en sí mismo, en su astucia, en su arte para engañar. Engañó a su padre, engañó a su hermano, intentó engañar a su tío Labán. Iban de pillo a pillo, se engañaban el uno al otro, en su arte para engañar, en sus planes, en sus estrategias, en su habilidad para salirse siempre con la suya. No le había ido mal, pero para entrar en los planes de Dios, para volver a la casa de su padre, para alcanzar las promesas de Dios, tenía que dejar de lado todo eso y apoyarse en Dios. Eso es lo que tenía que hacer. Y eso es lo que Dios no iba a permitir que siguiera haciendo si Dios iba a depositar la bendición de Abraham y de Isaac sobre Jacob, sobre Israel. Fijaros, versículo 24 y 25 nos dicen: así se quedó Jacob solo, y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Fijaros lo que dice la Biblia, versículo 25. Y cuando el varón vio que no podía con él. ¿Me dejas decirlo de una manera un poquito más clara? Tan terco era Jacob que ni Dios podía con él. Tan duro de mollera y de corazón era Jacob que ni Dios podía con él. Jacob no luchaba para conseguir la bendición de Dios. Jacob se defendía de Dios. Jacob se negaba a rendirse delante de Dios. Jacob se negaba a rendirse y a claudicar delante de Dios.
el Señor quería quebrantar a Jacob y llevarlo al lugar donde renunciara a sí mismo. Traerlo al lugar donde dijera, como dice Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora lo vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y murió y se sacrificó a sí mismo por mí. O como dice la traducción del lenguaje actual, que lo voy a leer. En realidad también yo he muerto en la cruz junto con Jesucristo. Y ya no soy yo el que vive, sino que es Jesucristo el que vive en mí. Y ahora vivo gracias a mi confianza en el Hijo de Dios, porque Él me amó y quiso morir para salvarme. Gálatas 2:20, traducción en lenguaje actual. Esto lo podía decir Pablo, que es un buen ejemplo de alguien que también renunció a su vida y llegó al punto donde dejó que Dios lo dominara. Toda la noche Jacob se defendió y rehusó rendirse y admitir su pecado. ¿Cuántas veces y cuánto tiempo pasamos luchando con Dios? ¿Entendéis este punto? Tan duro era Jacob que ni Dios podía con él. ¿Cómo de duro eres tú? ¿Puede Dios contigo? ¿Ha podido Dios contigo? ¿Está pudiendo Dios contigo? ¿O sigues viviendo tu propia vida, en tus propios planes, en tus propios pensamientos, según tus propias ideas, según tus propios pensamientos, según tu propia inteligencia, según tus propios conceptos de quién es Dios, según tus propios conceptos de lo que la Biblia es o deja de ser? Es entonces cuando Dios le dijo, bueno, Jacob, como veo que por las buenas no, que eres muy terco, entonces le metió en el muslo, en el encaje del muslo, lo dejó cojo, lo debilitó. Y Jacob, el luchador, lo único que puede hacer para no caerse es agarrarse a él. En ese momento que le falló la pierna a Jacob, se tuvo que agarrar a él, no le quedó otra. Ahora, en lugar de una estratagema, de una estrategia, de un ardid, de un chanchullo para conseguir una bendición o regatearla, ahí es cuando le pidió a Dios la bendición, le dijo, está bien, dame la bendición, ahora sí que no me suelto hasta que no me bendigas, ¿Os imagináis que luego cuando más adelante en el capítulo 33, que no vamos a leerlo ni vamos a llegar ahí, esto sería para otro rato, para otro momento, para otra predicación, para otra palabra? Cuando Jacob llega delante de Esaú, Esaú le preguntará, oye, ¿qué te ha pasado? ¿Por qué cojeas? ¿Qué contestaría Jacob? Si le preguntáramos a Jacob por qué cojea, ¿por qué nos diría Jacob que cojea? Porque había peleado con Dios. ¿Por qué estás cojo? Porque peleé con Dios. Porque me peleé con Dios. Y como a Dios no se le puede ganar. Y yo quería ganarle a Dios. Yo quería imponerme. Me dejó cojo. Por eso cojeo. Subrayado y en negrita. Enseñanza importantísima, vital para nuestras vidas, para tu vida y para mi vida. El resultado de no dejarnos vencer por Dios es nuestra cojera en la vida. El resultado de no dejarnos vencer por Dios es nuestra cojera en la vida. Tenemos que rendirnos por completo al Señor. Tenemos que rendirnos por completo a Dios. No tenemos que ser tan duros como Jacob. Tenemos que tener un corazón tierno, humilde. Es tiempo de no pelear con Dios. Es tiempo de decir, Señor, estoy aquí, me dejo vencer, me rindo delante de ti.
Es tiempo de entregarle a Él mi vida, mi tiempo, mi cuerpo, mi lengua, mis posesiones, mi mente, mi voluntad, mis afectos, mis relaciones y todo lo que yo tengo y soy por completo. Es tiempo de entregarme por completo a Dios. Es renunciar al control de mi propia vida, es renunciar a mis derechos, a mi poder, a mi dirección, a todas las cosas que yo hago y digo. Es entregar mi vida por completo en las manos de Jesucristo, para que Él haga lo que Él quiera. Debemos romper nuestra confianza en nosotros mismos y ponerla en Él. El Jacob que andaba tan fuerte, tan orgulloso, tan arrogante, tan listo, tan soberbio, que sabía tanto, estaba cojo y ya no estaba tan fuerte. Ya tenía que apoyarse, ya tenía que buscarse un bastón, una vara, ya tenía que apoyarse, ya no podía caminar como caminaba hasta llegar a este momento. Os he dicho antes que un ejemplo de rendición fue precisamente el apóstol Pablo. Cuando él tuvo su encuentro con Jesús, y esto está en Hechos capítulo 9, versículo 6, y él se cayó cuando vio la luz, y él, dice la Biblia, temblando y temeroso, le dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y ahí Pablo le estaba diciendo, sé que todo lo que estoy haciendo hasta ahora no es lo correcto. ¿Qué es lo que quieres que yo sea, que yo haga a partir de ahora? Me rindo a ti, voy a hacer tu voluntad, voy a cambiar mi vida, te la entrego. Eso es lo que estaba diciendo. Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes de hacer. Y Pablo dejó de lado toda su vida para someterse y rendirse completamente a la voluntad de Dios. Y si leéis la historia de Pablo, más adelante él se quedó allí, él se quedó esperando hasta que llegó Ananías, hasta que se levantó, se bautizó, se entregó y se volvió al Señor con todo su corazón. Ese es un ejemplo de rendición total. Otro ejemplo de rendición total es el propio Jesús. Y este sí que podemos leerlo, Juan capítulo 6, versículo 38. Jesús mismo es el ejemplo de una vida de rendición completa y total. Juan 6, 38. Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Esto dice Jesús. Y sabéis que en Getsemaní también oró, cuando grandes gotas de sudor, de sangre, caían de su frente. Y él oró diciendo, Padre, si es posible, pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. El problema de Jacob es que se salía siempre con la suya. Hacía siempre su voluntad. ¿Es este tu mismo problema? ¿Qué haremos tú y yo? ¿Seguiremos peleando con Dios? ¿Viviremos cojeando? Yo espero que no, yo espero que pronto, si Dios no me sana, los médicos me pongan un implante de cadera y deje la cojera. Yo ahora estoy cojeando. ¿Viviremos siempre cojeando? El resultado de no dejarnos vencer por Dios es una cojera permanente en nuestra vida. Dile, Señor, yo en esta mañana dejo de lado todos mis pensamientos, dejo de lado mis estrategias, dejo de lado mis deseos, dejo de lado mi manera de entender la vida. Estoy dispuesto a ceder todos mis derechos ante ti. Me rindo a ti y te entrego todo lo que tengo y lo que soy. A partir de hoy me someto a tu palabra para que esta sea la norma de fe y de conducta en mi vida, y me apoyaré solo en ti.
dejo de pelear contigo y me someto a tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén. En el nombre de Jesús, Padre. Nos rendimos, nos sometemos. Dejamos de lado todas nuestras astucias, nuestros pensamientos, estrategias, deseos, formas y maneras de entender la vida, escalas de valores. Estamos dispuestos a ceder nuestros derechos, cedemos nuestros derechos delante de ti. Queremos que se haga realidad el versículo de Gálatas 2:20 en nuestras vidas. Queremos vivir tu vida, queremos que tú vivas tu vida en nosotros. Hemos muerto y tu vida de resurrección se manifiesta en nuestras vidas. Nos rendimos, te entregamos todo lo que tenemos y lo que somos. Señor, nos sometemos a tu palabra. Que tu palabra, Señor, tus palabras sean la norma de nuestra fe, de nuestra conducta, que sean nuestra máxima convicción, que sean lo que nos dirijan. Señor, nos rendimos ante ti por completo. Que sea tu palabra la que nos mueva. Señor, nos entregamos, nos sometemos, cedemos nuestra voluntad. Oramos como Jesús. No se haga más mi voluntad, que se haga la tuya, Padre. Dejamos que seas tú quien nos domine. Nos entregamos y te entregamos lo que somos, lo que tenemos, lo que seremos, incluso nuestros sueños, deseos y anhelos. Te damos todo a ti, Señor. No queremos seguir luchando contigo. Nos rendimos en el nombre de Jesucristo. Amén. 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 Que Dios os bendiga muchísimo. Que paséis un muy buen domingo, una muy feliz semana. Y que ninguno tenga que cojear. No peleéis más con el Señor, no es bueno. El Señor le dijo a Pablo, antes de decirle esto, de que Pablo dijera, ¿qué haré, Señor? Le dijo, dura cosa te es estar dando patadas contra un aguijón, porque te estás haciendo polvo el pie. Eso lo añado yo. Te estás haciendo polvo el pie, sigue así, el perjudicado eres tú. Dura cosa es seguir luchando con Dios. Jacob, no sigas más peleando. No sigas más peleando, ríndete a Él. Deja todas tus estrategias, maquinaciones, entrega tu vida por completo. Que Dios os bendiga. Entregaos por completo al Señor. Entregad vuestras vidas, vuestros sueños, vuestros anhelos. Decidid poner su voluntad en primer lugar en vuestra vida. Decidamos que sea su palabra la que nos guíe, nuestra norma de fe, de vida y de conducta. En el nombre de Jesucristo. Un gran abrazo y una fuerte bendición para todos. En el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén y amén.